Dios me los bendiga en esta mañana. Dios les bendiga más. De verdad que siempre para nosotros es, sí se puede decir un privilegio, un placer, pero qué alegría y qué gozo siempre hay en nuestro corazón cada vez, ¿verdad? Que somos convidados por nuestros pastores amigos Carlos y Amarilis, porque siempre es bueno estar en la casa de Dios. Siempre es bueno estar en su casa, pero mejor aún, siempre es bueno estar en su presencia. Así que mientras adorábamos, le voy a tomar 5 minutos. Mi esposo es el que va a estar ministrando en esta mañana, pero mientras yo estaba en esa esquina, entregándole mi corazón al Señor, algo me conmovió de su espíritu. Y una de las cosas que me dijo fue, a veces estamos en su casa, adoramos a Dios, pasa el tiempo y es normal que venga cansancio a nuestro cuerpo. Es normal que nuestra mente se distraiga. Pero algo Dios me recordaba y me decía, esto es solo un ensayo, Lisbeth. Este espacio es solo un ensayo, tu vida es solo un ensayo, porque el reino de los cielos, su eternidad te espera. Te espera. Así que en este tiempo somos ejercitados. Estamos siendo ejercitados, nuestro espíritu está ejercitado, nuestra mente está siendo ejercitada y a eso voy a tocar en estos últimos minutos. Nuestra mente está siendo ejercitada porque en el reino de los cielos no habrá pausa. Estaremos una eternidad delante de aquel que nos creó, delante de aquel que planificó, delante de aquel que cuando él le costó trabajo enviarte a esta tierra, de lo hermoso que eres y quedaste, pero dijo, es que es necesario que yo lo plante allí. Su palabra en Romanos, la hemos escuchado bastante. Es una palabra que es comúnmente, ¿verdad?, trabajada en la iglesia. Pero en esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, me encanta porque es una traducción clara. Podemos ver, yo digo, puedo ver a Dios más claramente. ¿Me pueden proyectar lo que pedí? Dice Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Obviamente, cuando yo estoy en este caminar con mi esposo, he aprendido muchas cosas. Y una de ellas es que cuando uno lee el versículo, a veces lo estamos leyendo, pero no nos damos cuenta que el final está primero y el principio está lo último. ¿Y en qué nos ayuda esto? Porque a veces queremos, ¿verdad?, que ocurran milagros en nuestra vida y no está mal, no está mal. Pero hay algo siempre que hacer primero para ver ese milagro. Jamás tus ojos van a ver el milagro si tu corazón no tiene fe, ¿verdad? Por eso es que Dios puede hablar de milagros, pero cuando tú ocultas el versículo, dice que al principio el versículo que Dios hará grandes milagros, pero al final te va a decir cuál es la receta, el ingrediente perfecto para poder ver ese milagro. Y este versículo pasa igual. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Dice, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas. Y dice, ese es el resultado. Dios te va a transformar en una persona nueva. Pero dice, al cambiarles la forma de pensar. Al cambiarles la forma de pensar. Y dice, cuando tu forma de pensar cambie, entonces aprenderás a conocer su voluntad. Cuando tu forma de pensar cambie, cuando tu forma de pensar no esté sujeta a tus circunstancias, no esté sujeta a lo que ves cada día de tu vida, sino es que esté arraigada y cimentada de su palabra, tú vas a entender la voluntad de Dios. Y es algo que yo quiero regalarte en esta mañana. ¿Sabes qué? Los pensamientos ocupan espacio en tu mente. Y muchas veces entendemos que el cerebro y la forma de pensar son iguales. Te vengo a traer ciencia. El pensamiento está comprobado, ocupa espacio en tu mente. Aquello por sobre lo que piensas, aquello que abrazas, es aquello que se convierte, porque nuestra mente es como un árbol. Las hojas son los pensamientos que a diario nosotros tenemos y a veces de forma consciente o inconsciente abrazamos. Pero sabes que hoy Dios quiere recordarte que no hay más allá que su palabra. No hay otra forma, no hay pensamiento positivo que vaya encima
de que nosotros podamos recordar su palabra día tras día. Así que no sé de qué está construido tu pensamiento, no sé de qué está tu árbol. Yo solo sé que todos estamos en proceso de cambiar nuestra mentalidad, en proceso de cambiar nuestra forma de pensar. Y hoy Dios te lanza un reto, mi hermano, y es que tú puedas sustituir aquellos pensamientos que quizás has abrazado esta semana, aquellos pensamientos que han toxificado tus emociones, aquello que ha traído amargura, aquello que ha traído frustración, aquello que ha traído tristeza. Y Dios quiere que hoy comiences a abrazar su palabra. No necesitas conocer de rabo a cabo la Biblia. Hay versículos que nos impactan, hay versículos, escríbelos. Está comprobado científicamente que la forma en que uno puede permanecer, que ese pensamiento está aquí, es que tú lo repitas y lo repitas y lo repitas y lo repitas. Así que repite la palabra de Dios. Aunque sea un solo versículo, repítelo en tu corazón. Cántalo, óralo, escríbelo en tu casa. Llena tu casa de su palabra. Dios necesita una iglesia que ore, cante, adore su palabra. Es su palabra la que te va a llenar de energía. Es su palabra la que va a cambiar tu forma de pensar. Es la que va a limpiar. Es la que va a transformar. Es su palabra. Está en tu teléfono. Está en tu casa, en tu hogar, en la Biblia. Veníamos de camino y mi esposo dijo algo que impactó mi corazón y decía: la adoración no se trata de lo que tú cantas. Decía, la adoración es una traducción, un translation. Es algo que se está diciendo en el cielo, que tú lo interpretaste y lo bajaste a la tierra. Eso es adoración. Es conocer qué es lo que se está hablando allá. Y es conexión. En mi iglesia todas las mañanas, cada vez que oramos en la mañana, yo siempre me encargo de recordarnos a todos que la iglesia de Dios no es perseguidora de sus milagros, es una perseguidora de su presencia. ¿Cuántos aquí quieren ser perseguidores de la presencia de Dios? Yo creo que es lo más indispensable en nuestra vida, que podamos ser perseguidores de su presencia. Pero quiero regalarte esto, mi hermano. Tu vida va a comenzar a cambiar cuando nosotros tomemos y nos arraiguemos en su palabra. Es su palabra. Entonces entenderás el propósito de tu vida en esta tierra. Así que yo bendigo tu vida en esta mañana. Padre, doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Oro en mi corazón profundamente para que te veamos a través de tu palabra en este tiempo. Que no haya otra cosa que anhelemos en nuestro corazón que estar sumergidos en aquello que nos delegaste, que nos dejaste, que es nuestra guía en esta tierra. Porque en tu palabra también te vemos, Dios. Así que yo oro, Señor, Padre, para que también, según Efesios 1, los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Padre, que aquel que piensa, pero es que la leo y no entiendo, comenzarán a entender, comenzarán a ver con claridad. Padre, porque aquí lo indispensable y lo importante es el anhelo que tenemos de estar siempre metidos en tu presencia. Así que oro en esta mañana para que tu palabra sea sembrada, para que todo pensamiento que esté obstaculizando, que esté toxificando la mente y el corazón, sea echado fuera por tu palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y que sea tu presencia y tu paz reinando sobre cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Les bendigo. Aquí les dejo a mi esposo. En síntesis, y gracias, mi amor, por tocarlo, ¿verdad? Me fascina cuando ella, ¿verdad? Como nota el calce, toma de verdad de aquello que Dios le está ministrando, y no es un exabrupto, sino que es una continuidad. Este plano de ser transformados por la palabra de Dios, en resumidas cuentas como trae ella, es que no se puede circunscribir ni a la homilía que traemos aquí en el culto, domingo o martes, porque para que haya una transformación hipotética, si llevo 30 años practicando algo,
El mensaje no es que carezca de poder. El mensaje tiene el poder para yo entenderlo a nivel cognitivamente. Pero para yo desarrollar un nuevo hábito, yo tengo que repetírmelo y muchas veces no va a salir de la primera. No sé qué le ha pasado al cuerpo de Cristo, que la mayoría de las cosas que hacen el Señor pretende que si es de Dios, a veces nos ponemos esto hipotético colectivo, si es de Dios, tiene que salir de la primera. Gente, seamos honestos a nivel de humanidad. ¿Cuántas cosas usted ha aprendido de la primera? Muy pocas. Incluso cuántos tienen que estudiar y repetir las cosas para entrar en un nivel de entendimiento. Y algo nos ha pasado con la tabulación teológica, que pretendemos muchas veces que porque lo entiendo, ya ahí entramos en un pseudotipo, lo declaro, ahora van a cambiar todas las cosas. Y gente, seamos honestos, la frustración nos embarga cuando seguimos repitiendo la misma conducta, porque nuestra codificación a nivel cerebral no cambia por declarar, cambia por habitualizar. Y la palabra de Dios, cuando incluso usted la empieza a rehabilitar fuera de los contextos de aquí de nuestra iglesia, entonces empieza a tener un cambio de morfología en nuestro cerebro. Hay un señor bien interesante, se llama el doctor José Batista. Él es un epistemólogo, sobre epistemología, es la ciencia que estudia el conocimiento. Un científico social, ¿verdad? De aquí, de Puerto Rico. Él es dominicano, radicado en Puerto Rico. Entiendo que la última vez lo dejé viviendo aquí en Puerto Rico. Y él tiene una famosa teoría empírica, ¿verdad? A nivel de las ciencias del pensamiento. Y él dice que el ser humano no puede evitar pensar. Incluso cuando usted dice no estoy pensando en nada, es una mentira porque usted está pensando para decir en eso. Incluso usted no puede hacer nada para evitar qué pensamiento los puede invadir. Si abre un poquito aquí el foro, yo estoy convencido que usted se ha avergonzado de muchos pensamientos que usted ha tenido, que a pesar que no lo ha verbalizado. Que usted dice, ¿de dónde salió esto? Pero sí usted puede hacer cómo reconstruya o reconfigura ese pensamiento. Por lo tanto, todo pensamiento va a producir una emoción y una emoción va a producir una acción. No existen emociones descontextualizadas del pensamiento. Por lo tanto, si algo a usted le gusta fue porque de antemano lo pensó, ya sea en nanosegundos, ya tiene un hábito en eso. Así que tomando, ¿verdad?, ese tema, que lo vamos a dejar aquí en el relieve con 3 puntos suspensivos, que lo vamos a retomar en un puente hermenéutico luego, ¿verdad? Puente hermenéutico significa en una neointerpretación, luego. Vamos a comenzar con esta historia que por lo menos a mí me interesa, que cómo nosotros nos podemos llevar la espiritualidad a nuestra casa. Incluso espiritualidad no es lo mismo que cristianismo. Cristianismo, incluso yo sé que, perdónenme, el cristianismo tiene un epíteto que a veces está fuera de contexto, que dice no somos religiosos. Perdónenme, el cristianismo es una religión. El cristianismo fue, incluso ni Cristo lo fundó, porque quien empieza primero a llamar cristiano es en Antioquía, en Hechos 11, y Cristo nunca estuvo empeñado en crear un nuevo sistema religioso, sino una nueva reinterpretación de lo que ya estaba. No es que esté mal tampoco el cristianismo, es que una cosa es espiritualidad y otra es religión. Incluso usted puede tener religión y carecer de espiritualidad. Bien peligroso. Ahora, la espiritualidad, cuando se hace saludablemente, entonces puede reinterpretar correctamente la religión. No utilizarla para agolpear, vituperar o excluir. Así que eso es algo bien importante que nosotros entendamos, porque está comprobado dentro de las ciencias antropológicas, el ser humano es homo spiritualitis, o sea que más que homo sapiens, homo de hombre, sapiens de sapiente, el hombre, el ser humano tiene una inclinación hacia la espiritualidad. Por eso tú tiras una persona, un experimento social, sin ningún tipo de crianza a nivel religiosa, vamos a poner que se críe tipo Tarzán con animales, lo tiras en una isla, hay un arraigo implícito donde esa persona va a terminar adorando a alguien. ¿Se acuerda de Tom Hanks en Castaway? ¿Se acuerda con Wilson? Esa parte fue bien interesante del productor de la película, porque inclusive sabemos que una bola no habla, pero eso fue lo que lo mantuvo vivo a nivel de salud cerebral. No estamos diciendo, no lo estamos justificando, pero qué interesante, ese intervalo fue el que mantuvo a este personaje en no caer en una demencia total, aunque sí ya tenía unas patologías que presentaba hacia eso. Volviendo a este tema, cuando nosotros, el ser humano nosotros tenemos la inclinación de adorar algo, por eso nuestros arcaicos, incluso el término correcto no es indio, porque Cristóbal Colón
murió creyendo que llegó a la India, y Américo Vespucio le dijo: zángano, no llegaste a la India, llegaste a América. Pero es otro tema. No son indios los que viven aquí, eran arcaicos. Y los arcaicos por eso adoraban a Yukiyu, porque ese era el monte que nos daba la provisión acuífera. El Río Grande Loíza, ese es el Monte Verde. Y el dios del mal era Huracán, porque ese era el que arrasa con todo. Ellos relacionaban el mal con un dios y el bien con un dios. Lo más probable es que si usted vivía esa época, terminábamos también infiriendo a esos dioses, porque no es que aquí, Carlos, ¿qué quieres? ¿Es un discurso politeísta el que vienes a traer versus el monoteísta? No, es que el ser humano tiene una inclinación hacia la espiritualidad, hacia todo lo que le pasa, espiritualizarlo. Y que cuando usted viene de un retiro, por ejemplo, y de momento baja en medio de la gloria de Dios, y si se le ponchan una goma o un neumático, usted los va a tender a hiperespiritualizar. Este diablo canalla. Y no tiene que ver con el diablo, porque se le puede ponchar una llanta viniendo o no viniendo a la iglesia, siendo espiritual o no, porque son cosas aleatorias que pasan. Ahora la espiritualidad está en cómo yo manejo eso en medio de las circunstancias, para que eso no me desvirtualice de quién es Dios en medio de eso. Porque la quinta enmienda hoy, de todo lo que nos pasa, es el diablo. La quinta, él siempre, y como él no se defiende muchas veces ni habla, bueno, y si le habla, pues inquiétese, verá, en todas esas cosas. Más hablar. Así que, partiendo de esos criterios, hubo un ser aquí en la tierra que se encargó de tratar de reinterpretar la fe, de tratar de que las personas se conectaran más que con una religión, con su espiritualidad. Y esa espiritualidad, obviamente, canalizarla de una forma coherente. Incluso la historia que le voy a narrar es bien conocida como metanarrativa. Es la famosa historia del hijo pródigo. Incluso, antes que lo busquen en su Biblia, Lucas es el único que saca dentro de los evangelios sinópticos, y para eso voy a traer una introducción. Sinópticos son evangelios o crónicas de Jesús, historias que narran la vida biográficamente de este personaje que se llama Jesús. Lo más interesante, nunca se ha preguntado por qué, si las biografías de Jesús con una era suficiente, ¿para qué las otras tres si narran lo mismo? Porque esta es la tesis. En la Biblia no todos nos acercamos igual a Jesús. Todo, incluso la gran esencia de la unidad es que nosotros podemos estar siendo uno, siendo diferentes. Porque lo que vio Marcos o la comunidad marquiana no fue lo que vio la comunidad lucana, porque era una comunidad lo que había. Y como lo vio Juan, tampoco lo ve. Incluso se lo voy a demostrar. Mire, cuando ustedes leen Marcos, Lucas y Mateo, se dan cuenta que empiezan con una biografía. No hay que ser tan espiritual, sin ánimos de minimizar que había espiritualidad. Obviamente hay unos eventos, hay una tradición oral donde se está hablando de un tal Jesús, porque es años de distancia. Incluso Marcos, que es el primer elemento de registro canónico, aunque está segundo, porque la Biblia no está canalizada ni está documentada en orden cronológico, sino en orden de sucesos de canon, pero eso es otro tema. Por eso es que usted ve, y abro, ¿verdad?, un paréntesis para no dejarlos aquí, ¿verdad?, con laguna. Porque usted ve a Jesús, obviamente los evangelios primero, las cartas paulinas luego, y luego ve las cartas católicas y luego ve Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en el siglo II se estaba dando un debate de que la teología paulina era mejor que la de Cristo. Todavía eso se da. ¿Y qué hicieron los padres de la traducción? ¿Qué hicieron los padres del canon en los diferentes concilios? Acomodaron primero a Jesús y luego a Pablo, diciéndole implícitamente: tremendo, Pablo es importante, pero Jesús es más importante. Por eso es que está, no, aquí no es un reto, ni significa una tensión entre Pablo y Jesús, sino simplemente ese acomodo implícito ya lleva al lector a dar orden de prioridad a lo que se llama la psicolectura, obviamente. Y para eso, hablando del siglo III después de Cristo, eso hay que tener revelación, ¿sabes? A mí no se me hubiese ocurrido, a mí se me hubiese ocurrido el debate, la pelea, la revelación, hablar lenguas, profetizar. Así dice el Señor, usted se calla cuando yo hablo, porque yo soy una figura de autoridad. Pero ellos no hablaron así, ellos lo hicieron verdaderamente con una forma que cuando usted la rebusca, tuvo que ser. Pues mire, Lucas habla, usted tiende a ser bien específico, y esta historia de el hijo perdido aparece solamente en Lucas. Incluso habla de tres cosas perdidas. Cuando usted examina de Lucas 15, del 1 al 32, habla de la dracma perdida, habla de la oveja perdida y habla del hijo perdido. Mire,
aquí la palabra clave, que es la muletilla abstracta, se llama perdido. ¿Y qué es perdido? Y con esto, para los que toman nota, se lo dejo, ¿verdad?, como nota al cárcel, y para los que tienen un proceso cognitivo bien amplio, lo dejo en su registro de su proceso sináptico. Mire, perdido significa estar lejos de quien está cerca. Eso es lo que significa perdido. A Dios, si nos basamos verdaderamente en filosofía de la religión, si Dios es omnisciente, como tanto nos actamos los evangélicos, pues a Dios no se le pierde nada. Por lo tanto, a Dios, si no se le pierde nada, somos nosotros los que nos extraviamos. Repito, perdido es estar lejos de quien está cerca. Es una paradoja, ¿verdad?, dentro de género literario. Por lo tanto, es bien importante que dentro de este proceso sináptico que usted está actualizando este documento, vea que esa literatura lo que está tratando de llevar una enseñanza, una audiencia, que no era la tradición oral lo que acostumbraba a decir, ¿sabe? La tradición oral, muchas veces lo que se acostumbraba a decir era la rigidez que ya mismo vamos a ver, y Jesús está tratando de hacer lo que se conoce como una reinterpretación. Valga la redundancia, no está creando un nuevo misterio, un nuevo evangelio, porque en Mateo 5, en el famoso Sermón del Monte, que ese es el discurso de ética del cristianismo, tanto así que muchos eruditos dicen, si tú quitas el Sermón del Monte, que es Mateo 5, del 5 al 7, el cristianismo se diluye. Porque ¿qué significa el Sermón del Monte? ¿Cómo ser iglesia fuera de la iglesia? Porque dentro de la iglesia cualquiera es creyente. Cualquiera dentro de la iglesia cambiamos la voz para decir Dios te bendiga, no porque seamos hipócritas, porque esto es una microcultura. Aquí nosotros nos adaptamos, aquí incluso este ambiente no es que esté mal por el pastor, no es que esté mal por la pastora, todas las iglesias o eclesías lo ofrecen, y eso es magnífico porque eso es comunitario, pero eso no significa el desarrollo de la espiritualidad. Entonces Cristo está trayendo un mensaje donde está reinterpretando la fe, tanto así que el escenario de Cristo dentro de las ponderaciones actuales fue un fracaso, porque este mensaje muchas veces se daban donde en desierto, el sermón del monte. ¿A quién se le ocurre darle un sermón en un monte? ¿A quién? Obviamente nosotros pondríamos todos los apelativos que afectan. Ay, me distrae las estrellas, hay una molécula se me cruzó, hay todos los apelativos, pero el escenario, como experto en pedagogía, Cristo no tiene pizarra, pero su pizarra es el ambiente, y desde ahí hace unas conexiones también dentro de la espiritualidad. Por eso es que Cristo, le he hablado anteriormente y lo vuelvo a decir, 66.6% de su ensayo homilético era de la siembra y la cosecha. ¿Por qué? Porque en la comunidad del Mediterráneo del siglo I no existía clase media ni clase media baja. Eso viene de la Revolución Francesa en el siglo XIX. ¿Qué existía? Clase pobre, que tú eras pobre paupérrimo, no habían cupones, no había WIC, sin ánimo de... y tú eras rico elite. Pero Cristo normalmente en esos criterios estaba hablándole a los que estaban fastidiados. Perdone que hable con esa frase coloquial. Por lo tanto, a mí lo que me interesa no es que se lleven un ensayo elitista de lo mucho que yo sé, sino que mi audiencia me entienda. Y eso dice mucho de la capacidad de lo que llamamos hoy revelación. La revelación está unida con la audiencia. Está unida con lo que yo verdaderamente llevo. Ahora, cuando Cristo, el otro, podríamos decir, el otro 33% con su margen de error, cuando Cristo le hablaba a la élite, la parábola de la dracma perdida y el joven rico. Y créelo que un rico de la élite entendía de quién estaba hablando. Eso se llama conexión con la audiencia. No era que lo ensayaba, era algo que el mismo espíritu verdaderamente le discernía. ¿Por qué? Porque el espíritu le importan las almas también a quien usted escucha. Por lo tanto, volviendo al tema y ya rebobinando y llegando a Lucas 15, cuando se está dando esta disertación, la audiencia, bien interesante, hay escribas y publicanos, eran los eruditos, pero para colmo, la comunidad del Mediterráneo del siglo I, 86% de la población, con su margen de error, eran analfabetas. Si eras escriba y publicano, no eras de esa minoría. Y normalmente, si tenías este tipo de alfabetización, no pertenecías a los pobres, pertenecías ¿a qué? A la élite. Por lo tanto, este mensaje está circunscrito para una población que tiene cierta rigidez y que la norma dice, o el status quo a nivel sociológico, dice que el que tiene el poder, por lo menos de escolaridad, lo utiliza normalmente no para alcanzar, sino para pisotear y suprimir.
para obtener beneficios. Por eso usted ve a nivel de toda la tradición de dictaduras o imperialismo, donde ha habido imágenes déspotas, usted ha visto normalmente que esa figura hegemónica tiene dominio de la religión. Por eso era a nivel políticamente manipulable que el emperador, el caso de los Césares, dijeran que eran hijos de los dioses, porque esa era la forma mejor para legitimizar las barbaridades. Porque yo, como ciudadano, si lo veía que él era hijo del Dios, aunque éticamente yo sabía que eso está mal, pero él es hijo de los dioses. Y si yo soy un escriba, un publicano, aunque él escribe la Torá o es copista, pero no me gusta cómo trata a su esposa, no es porque fui a un seminario o fui a un instituto, ¿verdad? Trayéndolo metafóricamente, sino porque no lo veo cómo trata a sus hijos, cómo se corresponde ante la mentira. Pero espérate, él sabe más que yo. Y Cristo ahora se toma un tiempo que puede ser su sentencia de muerte, ¿sabes? Ahora para lanzar una parábola en medio de esto. Antes de eso, le quiero traer algo para que usted entienda que es una parábola. Una parábola no son personajes reales. Una parábola son personajes anecdóticos que usted utiliza hipotéticamente donde la metanarrativa, esa enseñanza, eso sí es lo verdadero. ¿Y por qué se utilizan las metáforas? Sería increíble que en nuestros procesos disuasivos y en nuestros procesos de psicoeducación a nuestros hijos y a nuestros escolares, en el caso mío como maestro y profesor universitario, cuando nosotros normalmente le repetimos una información a alguien, no la capta, más que tratarlo o marginarlo, estigmatizarlo, quizás es cambiar el método. Cristo tenía la peculiaridad de segmentar el método más que utilizar lo habitual. Porque dentro de epistemología, que ahorita empecé el tema y ahora lo retomo, es la ciencia que estudia el conocimiento. Esto es un término dentro de la filosofía. Porque usted adquiere conocimiento de muchas formas. Usted adquiere conocimiento por historia. Por ejemplo, yo me acuerdo que en mi barrio yo hablaba de un tal Lito, que era un fenómeno en baloncesto. Y yo, después de muchos años, yo me pregunté, yo nunca conocía a Lito, yo no sé si Lito existía. Pero la tradición oral, todo el mundo hablaba en la cancha de Lito. Y yo terminé hablando de Lito. Y créalo que yo peleaba por Lito. Y después yo me puse a figurar dentro de fuentes primarias. Yo no sé dónde rayos si Lito existía o no. Por lo tanto, para que usted vea que más allá de hallar la veracidad, la tradición también crea puntos de vista en los que usted quiere conocimiento. Existe conocimiento dentro de la terminología hebrea, que es conocimiento A, que es cuando usted tiene una cercanía sexual, intimidad, versus el conocimiento griego o helénico, que era conocimiento de cuánto yo sé de algo. Por ejemplo, dentro de postura de iglesia occidental, porque estamos en Occidente, a nosotros normalmente, intangiblemente nos dicen, alguien tiene conocimiento y usted piensa que mucho sabe. No piensa si es que está cercano a. Por eso el discurso bíblico, cuando usted lo ve en Osea, dice, o los Salmos, o en el Antiguo Testamentario, usted ve, David se acercó o conoció a Betsabé, que tuvo un encuentro sexual. No dice que tuvo una relación sexual porque gramaticalmente ese término no existía. Era un término, conocimiento de conocer. Por lo tanto, nosotros las ciencias del conocimiento o de lo que se llama esas bisectrices, lo adquirimos de muchas formas. Y no es tampoco distorsionado que también lo apliquemos para la Biblia, porque usted no atiende todos los conocimientos de la misma forma. Yo le pido perdón como ministro cuando hemos circunscrito que todo conocimiento bíblico usted lo tiene que verdaderamente traer simplemente por un encuentro totalitario de Dios. No es que no lo necesitemos, pero si los ángeles tienen plumas, esas plumas yo no he visto ni una la he visto, ni una. Si Cristo en sus capacidades fenotípicas tiene ojos azules, verdes, tampoco los he visto. No sé si tiene pelo, si está rapado, tiene un mohawk, no sé. No sé. Tampoco estoy diluyendo que el que lo tiene, el encuentro, de evaluarlo o ponerlo como algo místico. Porque el equilibrio que nos enseñó Cristo es que no seamos tan espirituales para convertirnos en espiritistas, ni tan conocedores para convertirnos en filósofos. Es como caminamos en ese equilibrio. Y esas dos vertientes las tenemos en la iglesia. Lo que Dios siempre le habla, que yo me quedo, contra cómo Dios le habla siempre, pero Dios le habla.
No estoy diluyendo que hay personas que Dios le habla y puede haber esa finitud de esa frecuencia. O los otros que todo es un discurso teológico que se puede convertir. No lo traigo esto en manera de crítica, sino estableciendo criterios. Ahí he estado yo. O tan conocedores que se embota la capacidad de que hay cosas que es sencillo, es simplemente creer. No es buscar 7 patas al gato o 8 o como usted lo quiera poner cuánticamente. Así que, ¿verdad? Teniendo esto como tema, usted aprende también empíricamente. Empíricamente es experimentar, usted teniendo una experiencia. Y esa, obviamente, utilizo las palabras de un gran profesor que tuve en el Antiguo Testamento, el profesor Guillermo Ramírez, y él decía, la fe ha dejado de ser empírica y se ha intelectualizado. Porque hoy, mientras más nos digan cosas que yo no conozco, que me sorprendan del hebreo o del griego, yo puedo crear hasta un pseudo-analfabetismo. Wow, eso estuvo brutal. Habló de un montón de cosas que yo no conozco. ¿De qué habló? No sé, pero estuvo brutal. No sé, yo sentía como que estaba hablando otro idioma, pero estuvo bueno. Y ahí estamos todos también. No, está bien. Yo puedo traer del hebreo o del griego, no hay ningún problema, pero también es cómo esto conecta con mi realidad. ¿Cómo yo conecto con lo que está diciendo ese predicador? Con el esposo que estoy trabajando en mi casa, con el hijo que no está, o con mi situación psicopersonal también que puede estar pasando. ¿Cómo yo me llevo una herramienta para que cuando se apaguen las luces, lunes, martes, miércoles, madrugada, yo puedo coger esa fe y construirla dentro, tenga o no tenga grado, sepa o no sepa, yo construir mi experiencia con Dios y yo desde ahí decir, estoy empezando a tener una relación con el Padre? Pues eso tiene pertinencia. El otro tipo de inteligencia es la inteligencia humanística. Es como ya le expliqué, inteligencia de historia, inteligencia a nivel de otros tipos de cuadrantes. Y la última es la poética y es lo abstracto. Que muchas veces nosotros, abro un paréntesis, en el idioma del padre de la epistemología genética, Jean Piaget, los que son maestros saben que Piaget se lo tienen que comer por ojo, boca y nariz. En palabras en español, padre del desarrollo humano, él dice que una de las etapas cruciales del ser humano es la adolescencia. Incluso viene de la raíz etimológica de adolecer. La adolescencia duele. Tanto así que estudios formales de la Universidad de Vanderbilt en conjunto con el Departamento de Neurolingüística de la Universidad de Yukon dicen que normalmente las decisiones de preeminencia y de verticalidad que van a marcar tu vida, tú las tomas normalmente en las edades de 15 a 23 años. Sorpresa, adolescencia. En esa etapa descubrí que papi y mami estaban divorciados, pero ahora los cuestiono. En esa etapa me puedo dar cuenta que me obligaban un fin de semana con uno, un fin de semana con otro, o con ambos, pero ahora yo los cuestiono, yo no quiero ir a la iglesia. Me gustan más los quinceañeros. Y si los circunscribimos solamente, los autolimitamos en reprender, vamos a tener serios problemas. Porque el enemigo es Dios, ¿sabes? Detrás de reprender. El enemigo es que Dios me troncha la vida. Tampoco estoy trayendo aquí un cuadrante, este no es el discurso de entonces la permisibilidad ni nada, o la pseudo permisibilidad. No, usted se tiene que sentar a hablar. Y probablemente va a derrumbar su teología. La va a granular. Y usted la va a tener que reconfigurar. Porque la teología o el conocimiento hacia este ser supremo llamado Dios no termina. Mientras más usted conoce a Dios, se da cuenta que menos lo conoce. Si usted puede partir de una experiencia que conoce a Dios, usted es hijo de Thor allá. Usted se tiene que ir y a hablar con Desposito y vaya a una audiencia. Porque usted es un héroe. Usted es alguien. O sea, la espiritualidad, este Dios, no, hablando de la capacidad de lo que es lo holístico de Dios, usted no lo termina de conocer. Cuando a Dios tú esperas que conteste, no contesta. Y cuando tú crees que menos tu vida está íntegra, ahí Dios contesta. No es que Dios auspicie y no auspicie. O sea, el fenómeno de la divinidad no se puede construir desde este púlpito.
yo lo puedo orientar dentro de mis insuficiencias y defectos y limitaciones que las voy a tener. Y Dios, que por más revelación que yo tenga, que usted sienta los pelitos y los cilios que se le paran, aunque usted sienta que la glándula adrenal empieza a liberar niveles de cortisol y norepinefrina al punto que eso cambia sus ácidos gástricos y usted empieza a sentir mariposita, me estoy enamorando de Dios. Y todo eso nunca es plena, nunca es completa. Porque incluso los que han tenido las maripositas te das cuenta que no te dan maripositas ahora. Porque eso es simplemente una experiencia aleatoria que tiene un momento, pero caduca. Como caduca quizás los procesos de los hábitos más bellos en la vida. El ser humano es tan complejo que lo más que le trae vida puede ser lo menos que practica. Y no es que usted lo planea. Yo no he visto a nadie dentro de un patrón de salud mental decir, oye, yo me voy a desgraciar la vida. A mí me gusta. No tiene que ver con convertidos o inconversos. Pero ahí está. Por lo tanto, Jesús escogió un método ni el empírico ni el humanista. Ahí entran las parábolas. Y las parábolas es tratar de explicar lo que no puede explicar ni la experiencia, el empirismo, ni el humanismo. Por eso cuando Cristo decía, el reino de Dios es como un grano de mostaza, la gente decía, lo puedo tocar. Porque las calles de oro y el mar de cristal, por lo menos nadie, bueno, tú te lo perfilas, pero nadie ha estado. Ese Jesús del trono que es real, pero nadie lo puede tocar. Usted lo que toca es lo que usted puede percibir. Y ahí se le sale una lágrima al agricultor, al campesino. Yo puedo alcanzar el reino de Dios porque en el siglo I la espiritualidad la habían secuestrado la élite, porque el templo estaba donde vivía la élite. El pobre muchas veces no podía llegar, se la había marginado. Y cuando hablo de pobreza no hablo de la pobreza sistémica, hablo de aquellos que aunque hacen las cosas bien, por una razón u otra, no prosperarán, porque hay elementos que se le escapan de su realidad. Alguien los marginó, alguien nunca los valoró en un trabajo. Y todo lo que fue plantar. Y mueren igualmente salvos como alguien que tiene mansiones. Esos son los que Cristo los va a ver también. Que no le pone como una receta, es que tienes que prosperar. Que implícitamente creo esto. Si tengo, es que Dios está conmigo. Si no tengo, es que Dios está molesto conmigo. Perdónenme, eso no es bíblico ni se sostiene en ningún patrón. Lo que sostiene la Biblia es que haya congruencia en que nunca nos separe lo que tengamos. Incluso hasta el concepto sobreabundantemente, que mal se ha interpretado ese adverbio en el castellano. Ay, Dios me dará sobreabundantemente. Pues ¿sabes por qué Dios te da sobreabundantemente? Porque un principio de economía, tu excedente de capital es escasez de otro. El que tiene excedente es para que mire para el lado para ver quién no tiene. Con esto yo no estoy abortando la capacidad de tener un alfolí, un sistema de ahorro. Pero si fuéramos tan bíblicos, fuéramos como en el deuteronomista, que había hasta 1% al séptimo año que ellos tenían que sacar un diezmo y no recogían, porque era un compromiso social ayudar a los que no tenían. ¿Cuántos de nosotros tenemos a nivel cognitivo y psicoeducativo 1% en nuestras arcas para decir, esto es para los que no tienen? Si apenas nos da para nosotros, y no diga que es la morfología constructivista, es porque eso no está en nuestro sistema de administración. Le regalo un principio, y en este caso no como usted solamente, sino como iglesia. El ADN de la eclesía está cuando nuestra focalización no está en levantar un imperio, llámese estructura, sino cuando nuestras arcas también tienen un destino para alcanzar los que no tienen. Y Dios va a traer todo lo demás. Eso es un compromiso social. Por favor, Lucas 15, del 11 al 32. Vamos con el hijo. Me dice la hora, pastor, y yo quisiera que cuando acabara, por honrar los estómagos de cada uno y no convertir esto en un discurso de ayuno, ¿verdad? Y usted empieza a alucinar y me vea como un hot dog, y, ¿no? Así como en los muñequitos, ¿se acuerda? Ah, mira el pollo.
Sí. Habla todo eso. Lo voy a leer rápido, ¿verdad? ¿Estamos listos? Ok, vamos por aquí. Estas parábolas las está contando corrida y cierra con este golpe de gracia en el 32. Y también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de tus bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor fue lejos a una provincia apartada. Escuche esto, y allí apartó sus bienes viviendo perdidamente. Bien importante ese adverbio, perdidamente. Vuelve a salir la palabra perdido. Recordemos, perdido es estar lejos de quien está cerca. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre y en aquella provincia comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de la tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levanté y miré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. Y levantándose vino su padre y cuando él estaba lejos lo vio y fue conmovido en misericordia y corrió y se echó a su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado hijo. Y aquí quiero parar. Este es el verso para mí de la utopía, ¿verdad? Más allá de lo evidente. Pero el padre dijo a sus siervos, saca el mejor vestido y vestirle, poner el anillo en su mano y calzado sus pies y traer el becerro gordo, tiene el 23, y matarlo y comamos y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Voy a traer, ¿verdad?, varios elementos que a mí me parecen interesantes y entiendo que no es lo habitual. Algo bien importante dentro de la tradición oral. Jesús está tomando un discurso que acuérdense que quienes estaban primero en el verso 1, publicanos y escribas, me corroboran, ¿verdad? Por ahí. Por lo tanto, los publicanos y escribas, que podemos inducir que eran los alfabetas de esa época, los meromeros, como dicen en México, los eruditos, sabían muy bien de la tradición oral, los dichos que tenían. Y Cristo está tomando un dicho que es bien peculiar y la cultura popular lo conoce. Este dicho o esta conversación incluso se decía anecdóticamente cuando un padre aconsejaba a un hijo, si algún día te vas y pides la herencia de antemano, lo que es ojo por ojo, diente por diente, sabes que pierdes herencia, sabes que desde aquí estás casi emancipado, ¿verdad? Utilizando una terminología moderna. Algo bien importante, Cristo coge esta historia y Él la cambia. Que ese escriba y ese publicano, cuando está escuchando esta historia, dice a lo primero, esta historia yo la conozco, pero Cristo este final demuestra otra cosa, porque el final no fue acusatorio, punitivo, el final fue dar una oportunidad. Vamos a ir construyendo, ¿verdad?, varios elementos que son los que a mí me interesan. Ya le traje lo exegético, lo que me interesa traerle hoy es la hermenéutica. ¿Cómo podemos interpretar un texto de unos 2000 años atrás y lo podemos retraer aquí y hacer una hermenéutica saludable, no saliéndonos, ¿verdad?, con unas líneas fanáticas ni nada? Yo quiero que vayamos al verso 14. El verso 14 dice que él tomó la herencia de él, pero aquí hay un término, él dice que lo malgastó y luego vino hambre. Algo que te voy a contar, ¿verdad? Consecuencias de estar perdido. Los que toman nota, téngalo eso. Consecuencias no es de por culpa de Dios, sino cuando nosotros nos alejamos de aquel que está cerca. Vamos a malgastar. Malgastar es una palabra compuesta, es un gasto, pero equívoco.
La vida se trata de gastar. Usted se gasta haciendo ejercicio, pero necesita recuperarse. Usted se gasta en un trabajo y necesita horas de reposo. Ahora, lo que me dice el constructor social normal, que no, hoy hay una sociedad gastada, pero malgastada, no porque la vida es así, sino porque no somos diligentes. Ejemplo, trabajo 8 horas. Obviamente, en casa debes de descansar, pues me quedo en Facebook 3 horas. Obviamente, son 3 horas que le quito a mi descanso mientras dormía, aunque estuvo interesante. ¿Qué me estás diciendo, Carlito? ¿Que Facebook es malo? Eso ni aparece en la Biblia. No, perdónenme, tenemos que ya cambiar el chip de dejar de estar siempre trayendo semblanzas de que en una capacidad dualista, esto es bueno o malo, cielo, infierno, Avengers DC. No. Usted tiene que empezar ya y a entender que en la cosmovisión bíblica hay cosas que no se contestan si es bueno o malo. Por ejemplo, el tema del Facebook no está ahí. Ahora, la Biblia nos da herramientas para decir, no es si es bueno o malo, si cómo lo usas, edifica. Porque si lo utilizas, aunque estés viendo, perdonando, la mejor predicación, pero te quita horas de sueño, eso te va a afectar las otras partes del día. En tu labor probablemente vas a tener deficiencia y vas a tener obviamente un empleamiento deficiente. Por lo tanto, malgastaste el tiempo. No fue de que cuantitativamente, cualitativamente lo malgastaste. Y ahí yo creo que estamos todos. Creo que ahora mismo nosotros estamos en una periferia donde el cristianismo tiene que enfatizar en poner límites. Usted se tiene que poner límites. Si usted jugando PlayStation, búsquese el que quiera, cualquiera de los juegos, no se pone límite, usted se va a extralimitar y va a malgastar. De todas las áreas. Incluso hasta en la iglesia usted tiene que poner límites. Perdóneme. Y para los que me están reprendiendo que esto es límite, yo conozco un Dios ilimitado, perdóneme. Le voy a regalar un principio. Deja que Dios te ponga los límites, ahora tú no le pongas límites a Dios. Nosotros vivimos ese texto a la inversa. Señor, yo te pongo límites, trabaja esta área, pero no trabaja este. Ahora tú no me pongas límites. Eso es libertinaje, eso es peligroso. Perdóneme, cuando usted examina el discurso, por lo menos en la poesía acróstica en Génesis, Dios pone límites. Donde terminaba el día, empezaba la noche. Incluso existe hasta un teórico dentro de la física newtoniana que dijo que por más que llueva, el mar tiene un límite en la orilla por la fuerza de gravedad. Los límites son necesarios. Tanto así que Dios le puso después un límite en esa poesía en el jardín del Edén. Come de todo menos eso. ¿Qué hizo el ser humano? Traspasó el límite. Después le puso 10 mandamientos, el famoso decálogo en Deuteronomio 5, en Éxodo 20, que más allá de interpretarlo literal, son límites. Los límites nos guardan. Un matrimonio que no tiene límites es peligroso. Un noviazgo que no tiene límites, bien peligroso. Aunque hable lenguas, profetice y venga a todos los retiros y todas esas cosas. Los límites son bíblicos. Los límites son necesarios. Por lo tanto, el malgasto es una consecuencia no del estado de conversión, sino de estar lejos de aquel que está cerca. Y mire qué interesante, siempre que haya malgasto, se lo regalo en una ecuación, va a haber hambre. No tan solo hambre, obviamente la podemos poner sistémica, es lo que conocemos hombre, sino es estar buscando algo y no estar saciado. Yo tengo una necesidad implícita de la espiritualidad, pero no las hace. Por eso pueden haber, y abro como nota al cárcel y como paréntesis, con el deber y diligencia de estar aquí frente a ustedes, puede haber personas que están dentro de la casa y están lejos, malgastando, y vienen, pasan al frente y no sienten que su hambre es saciada. ¿Cómo va a pasar? Porque en esa historia ya le hablé del hijo que vino, pero hay un hijo que también, ¿se acuerda? El hijo mayor está dentro de la casa, pero está igualmente lejos. En esa historia está. Por eso el protagonista de esta metanarrativa ni son los hijos. El protagonista aquí, un padre, donde los ha criado en el evangelio, donde verdaderamente ha dado todo, y eso no es garantía de que nuestros hijos tomen decisiones. Ahora él ha trabajado en ese transcurso con su corazón para inequívocamente sea lo que le corresponda, dar oportunidades, y eso nos destruye. Tengo un papá donde el hijo malgastó, y tengo otro que en medio de la fiesta de mi hijo, que ya mismo le voy a mencionar de ella, el hijo no entra. Si continuamos la historia, y el hijo le dice: papá, yo he estado aquí y tú has hecho fiesta para pero yo estando aquí. Le traigo esto como nota al cárcel. Dios no hace fiestas por hacerlas. Dese cuenta, ese hijo no se metió en la fiesta podía darse como quiera.
el padre salió porque el Señor no da fiestas si sus hijos no están. Y el detalle no es llenar la panza. Obviamente dentro de esta historia es que haya una restitución, que comprendieran lo que eran hijos. Así que, interesante, y dice que cuando se suma el malgasto más el hambre, vas a tener necesidades. En ambos casos, aquí tenemos un hijo que lo malgastó todo y fuera, más allá, que no voy a entrar aquí en el elemento exegético de los cerdos, sino que llegar verdaderamente a ese elemento, y otro que está dentro de la casa, no come con los cerdos, pero está igualmente lejos. Porque no es lo que comas, es con quién estás. Por eso Apocalipsis 3:20, y con esto lo voy a unir con lo que quiero traer. ¿Qué se le pierde a un hijo cuando está perdido? Le voy a regalar 4 principios que usted puede examinarse, todo el mundo, si está malgastando o estando dentro de la casa de Dios o comiendo con los cerdos. Primer elemento que restituye el padre, porque el hijo no se lo pide. Ni él se había dado cuenta que había perdido eso. Pierdes tu vestido. Date cuenta cuando el hijo le dice: papá, no soy digno ni de llamarme hijo tuyo, trátame como uno de los jornaleros. Su focalización personal, él no estaba pendiente en su vestimenta. El papá lo entiende: perdiste tu vestido. Y lo quiero unir con la cena. En la cultura del Mediterráneo, principalmente en este periodo anecdótico, cuando tú celebrabas una cena, obviamente tú no ibas vestido dentro de esos elementos, si no fuera apropiado, dentro de los elementos que obviamente sociológicamente ofrecía. Y en la vestidura significaba aquello que tú tienes interacción. Aquí estoy haciendo una hermenéutica. Interacción con aquello, lo primero que la gente ve. Por eso, siempre que se habla de vestiduras, por lo menos dentro del canon bíblico, se trata de relacionar con santidad. Yo quiero traer algo. Santidad no es como usted se dirige aquí. Santidad es lo que usted emana aquí. Usted enseña de lo que usted sabe. Usted imparte de lo que usted es. Por eso una persona puede vestirse santa, pero lo que emana es putrefacto, como un zafacón. Y qué interesante, la espiritualidad es como los zafacón. Tú nunca ves la putrefacción de un zafacón. ¿Cómo tú lo sabes? Por lo que no se ve. Algo mira, algo habla, algo dice. Lo primero que hace Dios es que le quita, ¿verdad?, esta vestidura. Tanto así que hay una anécdota posteriormente en Lucas 17, versos del 11 al 19, la puede buscar, la famosa parábola de los 10 leprosos. 10 leprosos reciben un milagro, todos pueden estar hablando, incluso en este foro lo he hablado anteriormente, y solamente regresa uno. Y qué interesante, Jesús pregunta: ¿dónde estaban? ¿No eran 10 los que recibieron el milagro? ¿Dónde están los otros 9? Una pregunta retórica. Lo más interesante es: ¿qué hace Jesús preguntando por los otros 9 si nunca los mandó a buscar? Y este es el principio de santidad versus pureza. Santidad la otorga Dios. Una vez venimos al Señor, Romanos 5:17, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero pureza tiene que ver con esto, porque hay cosas que tú le vas a dar a Dios que Dios nunca te las va a pedir. Tiene que ver por tu relación. Dios nunca le pidió a los otros que volvieran, pero lo esperaba. Interesante. Hay cosas que Dios nunca te las va a pedir. Pido perdón por la pseudo obediencia donde hemos creado. Tienes que obedecer algo, tienes que hacerlo, y hay que hacerlo. Pero la mayor libertad de obedecer a Dios es cuando lo hace aunque no lo hayas leído, aunque afuera no existiera un código de ética que dijera: mirar la mujer de tu prójimo es pecado, pero es que aunque no lo hubiera, no lo hago. No porque alguien me está mirando, no porque hay una ley, no es porque si me mira un hermano de la iglesia. Perdóneme, aunque usted se cohíba en abstinencia, eso es esclavitud. Y no estoy aquí tampoco devaluándolo, estoy trayendo una configuración genuina de lo que representaba, lo que Jesús estaba tratando de traer aquí. Ustedes, publicanos, escribas, fariseos, seduceos, ustedes hacen todo al pie de la letra, pero su corazoncito no está dentro.
Usted puede hacer lo correcto con las intenciones incorrectas y a veces ser más nocivo que no hacer. Segundo punto que le da, tampoco se lo pide el hijo, le da un anillo. Obviamente el anillo no era una tradición judía, era una tradición que incluso la adaptaron de los egipcios. Los egipcios fueron los primeros que empezaron a utilizar anillos. Y más allá, dentro de un elemento metafísico, porque un anillo no tiene principio y fin. Representaba una forma de comunicación de pacto. Sabemos que el hebraísmo utilizaba otras técnicas. Y obviamente después los griegos lo reconfiguraron, principalmente los estoicos, lo reconfiguraron con la figura que representa un compromiso, una alianza. Por eso se ponía en el dedo ¿qué? Anular, es que se llama, ¿verdad? Porque los griegos, dentro de su cosmovisión médica, creían que en este dedo estaba unido con el corazón, con la arteria principal. Y ellos entendían que un compromiso tiene que estar con todo el corazón. De ahí viene cardio, de cardio. Una de las cosas que un hijo pierde es su compromiso, no por Dios, sino con él mismo. Una de las cosas que Dios instaura cuando un hijo vuelve a casa es su compromiso, no porque él nunca quiso, sino porque siempre estuvo ahí, pero él nunca se dio cuenta o nunca lo revaluó. El anillo representaba algo bien interesante. No es que tú me lo has pedido, a mí me interesa yo tenerlo contigo. Ven por aquí. Piense nada más en el pragmatismo cuando él se miró un anillo, cuando todas sus acciones fueron no tener un compromiso. Por eso, cuando el hijo vira, y yo quiero traer una nota aclaratoria aquí, el hijo nunca vira por arrepentimiento, vira por un espacio de lógica. Espérate, mejor yo comí en la casa de mi papá, que yo hago comiendo aquí. No viene por arrepentimiento. El padre sabe que aceptar al hijo sin ninguno de estos procesos, que él entienda por qué se perdió, fuera nulo. Sería solamente un episodio postergado para volverse a perder más adelante. Eso se llama reincidir. Pero este hijo que lleva, que viene con un corazón de interés, incluso viene con una mentalidad de menosprecio. No soy digno de ser considerado ¿qué? Hijo, sino uno de tus jornaleros. Con todo esto que está haciendo papá, le está destruyendo unos falsos fundamentos que él tenía. Y es que nunca se vio como hijo, se veía como jornalero. Y cada detalle, vestida, anillo, está diciéndole, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con su modelaje. No eres jornalero, eres mi hijo. No hay nada suficientemente bueno que hagas para que yo te ame más, ni suficientemente bueno para que te ame menos. Te amo siendo un profesional graduado de Mayagüez, hipotéticamente, ¿verdad? Utilizando el contexto contemporáneo o en Río Piedra, o decidiendo que nunca estudies. Te amo de verdad, y con esto no estoy legitimizando que no aproveches tu talento, pero mi amor no está en venta. Yo no te amo por lo que tú me puedas dar, otorgar. Incluso no ando comparándote con tu hermano mayor. Quiero que entiendas por cada uno de estos elementos que eres mi hijo. El otro punto dice que es el calzado, se le cambia. En la cultura del Mediterráneo, el calzado representaba ese contacto que tú tenías. El contacto significaba tu peregrinar. El calzado significaba tu ejemplo, donde tú dejas tus huellas. Por eso la iglesia de la comunidad del Mediterráneo del siglo I se le conocía como los del camino, antes que existiera la secta, porque así se le llamaba en Hechos 24 a la eclesía. Eran los del camino, porque de ahí también viene, si lo puedo hacerle una línea congruente con la palabra pedagogía. Pedagogía es una palabra muy conocida hoy en la ciencia de la educación. Peda, de niño o niña, y gogía, del camino. Porque en la cultura del Mediterráneo del siglo I tú no enseñabas como en nuestras aulas, aristotélicamente individualizado con pupitre. Tú enseñabas modelándole. Principalmente era la mamá, porque el padre salía en la jornada laboral hasta que cayera el sol. Mi mamá se quedaba en casa dándole los primeros cuidados. Enseñaba el arte en las comunidades pobres de la artesanía o de la cosecha. ¿Y cómo tú le enseñabas eso? Haciendo.
Por eso Jesús, cuando se le apareció a los de Emaús, no los puso en una pizarra ni vino aquí a Tabernáculo Árbol de Vida. Les enseñó juntos camino. Modelaje es la esencia de las palabras no emitidas, sino las palabras ejecutadas. 60% de lo que usted modeló de su padre está comprobado por las ciencias de psicodesarrollo. Usted lo aprendió de su padre, por eso, o su madre. Por eso, aunque usted a nivel cognitivamente decía, yo no voy a ser como mami y papá, pero si yo, no es una regla, vi a mami o papi que se gritaban, aunque sea como Chespirito, sin querer queriendo, yo lo hago porque me crié en ese ambiente, aunque yo sé en mi mente que no debo ser así. Y eso es lo que me tortura. ¿Por qué soy así? Porque fue lo que aprendí. Tenemos a tanta gente sufriendo en nuestras iglesias porque actúan como no quieren. Y eso es válido, gente. ¿Por qué trato así? ¿Por qué siempre reincido en la mentira? ¿Por qué reincido sexualmente? ¿Por qué reincido? Si yo estoy consciente que no quiero así, si en el retiro lloré, me impusieron manos y yo estaba convencido que eso no volvería a pasar. Lo uno con un puente hermenéutico con lo que traímos por mi esposa, que ya no sabía, lo traje. Porque las conductas no las va a cambiar porque usted simplemente las entienda. Es cuando usted se empieza a reformatear, ya sea con la palabra de Dios o ser autocrítico. No es criticarse, autocriterio. Esto tengo que mejorarlo. Estuvo bien en esto mi esposa o mi esposo, pero aquí le alcé la voz. Y no porque ella me lo diga, yo decirle, mira, perdóname porque me excedí. Eso es tan espiritual como pararse aquí, como hablar lengua, como interpretarla. Incluso está comprobado que eso enamora más que los momentos donde todo está sincronizado. Cuando reconoce que la perfección es una utopía, que Dios nunca ha estado buscando gente perfecta, sino gente imperfecta para hacer cosas perfectas. Nunca ha estado buscando gente extraordinaria, sino gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Dios nunca ha estado buscando gente ilimitada, sino gente que reconoce sus límites para hacer cosas que cuando las hace solamente te llevan a poner rodillas y decir, tú pudiste hacerlo. Gracias, Señor. Y de pura humildad. Eso es una relación. Y finalmente hubo un becerro. Y ese becerro es lo icónico de esta historia. El becerro se dejaba para los invitados más importantes. No se mataba un becerro todos los días. Aparte que tenía un alto valor a nivel de ganado vacuno. Tú matabas un cabro si era algo de menos valor. Pero un becerro era para los reyes, era para lo máximo. Y más allá de lo cuantioso, era que el becerro también, etológicamente, esa es la ciencia que estudia la conducta animal, tú te encariñabas. Por eso cuando nosotros evaluamos, hay que darle lo mejor a Dios. ¿Cuántos seamos honestos aquí? Sean pet lovers, amantes a mascota o algo. Indirectamente el ser humano, psicomáticamente, se ata con los animales, seamos honestos, emocional. ¿Y qué pasaría si de 10 perritos que tú tuvieras, el más gordito, el más cariñoso, el más que tú ames, al final tendrías que darlo? No es la muerte del perro, es también un duelo para ti. Nosotros desconfiguramos y deshumanizamos esos eventos. Pero tú dar ese becerrito, aunque sea culturalmente lo que se daba, era un evento también donde yo entregaba mi vida. Por lo tanto, no existe amor sin sacrificio. Y con esto no estoy honrando las muertes. Donde finalmente lo que le está diciendo este padre
es renuevo la santidad, renuevo el compromiso con el anillo, renuevo mi modelaje y renuevo mi sacrificio. Esto no se circunscribe aquí, hijo. Esto es lo que tú siempre representaste. Tú eras lo valioso. Quiero que lo entiendas. Y hasta aquí he llegado. Hoy quiero hablar, ¿verdad? Si usted siente de pasar al frente, como usted quiera, si quiere quedarse ahí. Pero sí me interesa que haga un ensayo introspectivo de nuestra pureza, de nuestro compromiso, de nuestro sacrificio, donde muchas de estas áreas las podemos tener cojas. Tengo 2, me falta una, me faltan 2, me faltan 3. Mi compromiso es con la iglesia, más que sobre Dios, y obviamente no existe compromiso de Dios sin uno no conectarse. Pero si la iglesia le pasara algo, se quemara, pues se quema mi vida también. Digo, sin ser fatalista. Y hoy yo quiero dar, ¿verdad?, una exhortación, llamado, a todos aquellos, ¿verdad?, o aquellas que se han sentido perdidos. Le voy a hablar a 2 poblaciones, el que ha estado lejos, literalmente, pero se puede estar también perdido estando en casa, también, paradójicamente. Donde siempre lo que va a detonar cómo está mi corazón es cómo Dios actúa con aquello que yo entendía que era para mí, con el prójimo, con el otro. A este joven, él no sabía que tenía eso en su corazón. Para él era un hijo obediente, pero tan pronto su papá tuvo toda esta reacción con su hermano, él no lo planeó. Como cuando usted no planea molestarse porque otro está creciendo en Dios y de momento pasa. Yo le voy a ser muy honesto. Yo tengo más del hijo mayor, donde a veces puedo ver hermanos en la fe creciendo o teniendo cosas, chequeando en las redes sociales. Nos criamos juntos. ¿Por qué le das discos a ellos y a mí no? ¿Por qué ellos hacen libros y todavía yo no? Y en ese momento, 5 minutos antes, yo no sabía que eso estaba aquí. ¿Por qué no me puedo alegrar con lo que otro logra? Y le he estado diciendo a Dios, Dios, ¿por qué esto pasa en mi corazón? Y me he dado cuenta que tampoco eso ofende a Dios cuando yo lo descubro. Simplemente, Carlos, para que tengas algo que quemar en tu altar. Eso siempre ha estado. Siempre. Quizás aires de grandeza, quizás sobrevalorización tuya. No la escondas. ¿Quieres ser libre? No la escondas de nuevo en una máscara espiritual. No la escondas. Está ahí. En el nombre de Jesús te pido sobre mis hermanos, Señor. Pido por hijos pródigos, Señor. Pido por aquellos que estando en la casa se sienten lejos de ti, Señor. Donde pareciera, Señor, que pedirte algo es que tú no escuches. Oro en este día, Señor, para que haya sanidad en este día. Haya, Señor, alguien, quizás sale ahora, relieve a alguien a quien perdonar. Que aunque lo vociferamos, lo perdono, pero cuando todavía pienso en esa persona, siento que me robó algo a mi vida. Y no lo planificaste, no es que seas hipócrita, pero está ahí todavía. Un papá,
una mamá, un tío que hizo algo. Te pido perdón también de parte del ser humano. Te debimos de cuidar. Te debimos de modelar. Lamentablemente no ha pasado eso. Te pedimos perdón. Aquel que trató de encontrarse con Dios y lo más que se ha encontrado es con penumbras, dolor, desasosiego, frustración. Todo pareciera que todo es costa arriba. Para ti, perdón. Perdón para las jovencitas y jovencitos también que han sido víctimas de la sociedad. Perdón por los que llegan por nuestras puertas. Y excluyo al pastor Carlos y a Marily. Y también encuentran los mismos problemas que hay allá. Porque así somos humanos. No tiene que ver nada con la iglesia.